Hola amigas, amigos, soy Ale, están en su espacio Crayolitas, estamos aquí con todas las Crayolitas. Hola, soy Cintia. Hola, soy Gloria. Hola, soy Maggie. Y bueno, recapitulando lo que vimos en el primer episodio sobre los 4 elementos que integran el plan de estudios, que fue la comunidad como núcleo integrador e integración curricular. El día de hoy vamos a hablar sobre autonomía profesional, el derecho humano a la educación. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con estos temas, con una pregunta generadora, el cual es, quiero preguntarles, Crayolitas, ¿de dónde parte este derecho humano a la educación? Bien, yo considero que parte de esta, del artículo 3 de la Constitución, ¿no? De ahí emane esta cuestión de que las niñas y los niños, bueno, así lo marcaban, no sé, creo que ya hubo una reformulación, marcaba que las niñas y los niños tienen derecho a la educación. Yo siento que de ahí parte. Que además de niñas, niños y adolescentes. Porque recordemos que ahorita vemos mucho también en documentos diversos que dice NNA. Niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente, reforzando lo que dice Glo, se trata de un tema ya de una ley y es como tal que está regido en que todas las niñas, los niños y a los adolescentes tienen cierto derecho a la educación. ¿Por qué digo cierto? Quizás más adelante lo vamos a seguir platicando, pero esa es como la aportación de donde estamos retomando nosotros esa información de uno de los pilares del Plan de Estudios 2022. También comentar y agregar un poquito a lo que es el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también parte del artículo 2 de la Ley General de Educación, donde nos menciona también aquí que es la prioridad, ¿no?, del ciudadano, del sujeto, que llegue esta educación, ¿no?, a todos estos rincones donde se pueden encontrar y se puede impartir esta educación gratuita para todos, ¿no? Entonces también es fundamental la Ley General de Educación en este artículo número 2. Sí, habla sobre el interés supremo del niño, así ¿no? Es. Superior, ajá, el interés superior del niño. Entonces debemos entender que todo esto como que abraza el derecho no solamente de los niños, porque recordemos que dice que es el derecho humano a la educación, es decir, que tiene que ver no solamente exclusivamente con los niños, sino más bien de todo aquel que tiene necesidad de una educación, pero parece algo interesante, ¿no? Porque ahora con la intención o la nueva realidad que estamos viviendo sobre la migración, encontramos que hay necesidad también en todos aquellos que vienen a nuestro país y que se está abriendo este panorama a poder incluir a estas personas que están también buscando nuevas oportunidades. Claro. Y cada vez es más latente. Claro. Les recuerdo que en el capítulo pasado hablábamos de que nosotros estamos haciendo este contenido desde Chiapas. Y aquí en Chiapas, en estas zonas fronterizas, últimamente ya está muy, muy latente la cuestión de la migración. Y no porque estén buscando nuevas oportunidades, como Ale decía, quiere decir que no tienen ese derecho a estar en una escuela, porque vemos a niños en cantidades que están en esas caravanas, claro, ¿no? Y están buscando una oportunidad de una mejor vida, y que una mejor vida implica el tener el derecho al ingresar o al incluirse a una institución. Y estamos haciendo válido, y no por hacer de menos, platicábamos antesala, que no por hacer de menos el trabajo de nuestros compañeros docentes al decir que no se está dejando ingresar a la mayor población a las escuelas, porque pues parte de las situaciones del contexto es que en el estado pues se atienden a bastantes niños por grupo, a un docente, y sin embargo dicen, esos niños que se encuentran en la situación de migración no tienen cabida. Pero no es porque sea demeritar el esfuerzo de los compañeros, sino porque el contexto, las situaciones no lo permiten. Pero de ahí yo puedo atreverme a decir que hay maestros y maestras de comunidad que salen a buscar alumnos con tal de hacer valer ese derecho humano a la educación.
Y sí, también es importante mencionar lo que decías, incluir, ¿no? Claro. Esta palabra que ya anteriormente en programas anteriores se venía manejando la inclusión, ¿no? Y la inclusión ahora no solo parte solamente de aquellos niños que padecen alguna enfermedad, alguna discapacidad, algún trastorno, sino también esta parte importante que se está dando, que es la migración, ¿no? Incluir a estas personitas que, pues, como mencionaba aquí, Sin, quieren y buscan una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces un puñito y granito de arena que se les hace importante y significativo para ellos es esta inclusión a las escuelas, ¿no? Sí. A los centros educativos donde pueden, ahora sí que apropiarse del contexto donde se van encontrando, ¿no? De la realidad que se les va presentando en esta caravana, en este ir y venir, en ese transitar que ellos van haciendo, ¿no? Entonces es importante también ese concepto de la inclusión y, como repito, no solo dejarnos y quedarnos con esta cuestión del concepto que anteriormente se tenía, no, sino la amplitud que nos da hoy en día este concepto. Yo creo que, perdón, Ale, yo creo que esta cuestión del derecho humano a la educación es bastante amplio. Así y también es un tema, siento yo, que delicado. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no estamos garantizando que a las niñas y a los niños no se les está dando educación. Sin embargo, hay, como comentaba Cintia, hay algunas barreras que impiden que estas niñas, estos niños, estos adolescentes, estos adultos que quieran llegar a tener acceso a la educación, pues se limiten para tenerlo, ¿no? Siento yo que como insisto, es un tema bastante amplio, bastante delicado, porque si bien las maestras y los maestros tenemos, aparte de estas barreras que podríamos llamar barreras de aprendizaje, entran dentro de estas barreras estas cuestiones institucionales, cuestiones gubernamentales, cuestiones sociales. Entonces siento yo que igual y nosotros como docentes podamos tratar de abonar este granito de arena, así estamos dentro de pues realmente que se garantice ese derecho para las niñas, para los niños y los adolescentes. De hecho, aunado a lo que están diciendo, lo que están comentando, quiero poner la siguiente pregunta sobre la mesa, ¿no? Y dice, ¿cómo hacemos valer la educación como un derecho humano? Porque ya estamos hablando de que ciertamente como docentes hacemos lo posible, hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder ofrecer una educación de excelencia, una educación intercultural, inclusiva, tomamos en cuenta muchas circunstancias. Y es más, recuerdo que en la fase intensiva del Consejo Técnico vienen experiencias sobre la inclusión de niños migrantes, no solamente de Latinoamérica, sino también de otros países, y que se hace evidente a partir de la lectura de otros, ¿no? Porque en esta realidad que estamos viviendo, que es frontera, vemos que está cada vez más esta situación, niños, adolescentes, adultos, muy latente, como decía Maggie, ¿no? Que van y vienen y nos dan esta oportunidad de otra manera de poderlos tener dentro de nuestros espacios. Como docentes estamos haciendo valer ese derecho humano, pero ahora, ¿cómo lo vemos o cómo puede hacerse valer como padres de familia, como sociedad y como autoridades? ¿Ustedes qué piensan en ese sentido? Y versus, ponerlo antesala, versus la realidad, ¿no? Yo siento que parte desde el reconocer a las niñas y a los niños, digo enfocándonos a lo que es la educación preescolar, reconocer a las niñas y a los niños como un ser importante para la sociedad, porque desde ahí partimos para poder garantizar este derecho, ¿no? Y de ahí viene el interés superior de la niñez, que los adultos dejemos de tener este punto de vista de adultocentrismo, de decir yo soy el adulto y yo sé qué es lo que te conviene a ti, y no es cierto. O sea, también tenemos que tener en cuenta la voz y el voto de las niñas y de los niños. Yo creo que parte de esa cuestión. Y saber identificar. Así es. Perdóname. Y aquí va esta cuestión de los padres de familia. Como padres de familia, digo, yo soy mamá, pues sí a veces sí es bastante difícil poder como que dar a torcer ese brazo. Así se dice, no quiero dar a torcer el brazo, ¿no? Porque pues obviamente
Victoria todavía no tiene esa capacidad de poder decir si está bien o está mal la acción que va a realizar. Entonces ahí está mi guía. Sin embargo, yo la verdad le digo, bueno, hazlo y vemos qué pasa, pero ¿no? es capaz de tomar una decisión. Así es. Pero sin embargo, no todos tienen la misma mentalidad que tenemos en la crianza de Victoria. Entonces, como mamá o como papás, nuestro deber es llevar a Victoria o darle todas las oportunidades a Victoria para su educación. Así es. Acercarle, abrirle puertas, ayudarle a abrirle puertas. Ese es nuestro deber. Y la perspectiva que tenemos ya siendo maestras desde otro punto de vista, pero también nos encontramos versus la realidad en las comunidades que nosotros hemos estado, ¿no? ¿Cuánto cuesta que al niño lo lleven al preescolar para empezar a primer grado? Claro. Que lo inscriban en los tiempos que son, porque también hoy mismo platicábamos, es que en la comunidad no están acostumbrados a inscribirlos en las fechas que corresponden. Pero tiene un sentido cultural, debemos entender esa parte cultural y económico. ¿Por qué? Porque la cuestión económica en comunidades o en situaciones bastante complicadas, pues priorizas, o sea, o comes o estudias. Sí, claro. Entonces, estas situaciones orillan a tomar una decisión y priorizas pues el sobrevivir, el estar constantemente viendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, y al final de cuentas la educación queda en otro término. Y yo creo que allí es donde se tiene que ir analizando estas situaciones, porque también como docentes brindamos todas estas facilidades, todas estas herramientas, pero también hay situaciones que se nos salen de las manos, como cómo podemos incidir en la conciencia de algo que realmente es una problemática social, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es una problemática social, que es una cuestión de cultura de la comunidad, hacen su mayor esfuerzo. Claro, y se han obtenido ganancias en las que dicen, ok, inscribo a mi hijo, inscribo a mi hija, pero en tal temporada que me toca ir a cortar café, que me toca ir a cortar maíz, que me toca ir a cortar mango, que me toca ir a cortar cacahuate o como sea el término de la producción, no van a venir. Sí, claro. Y estamos hablando de 1 o 2 meses y tú como docente dices, bueno, no tengo el 100, pero pues por lo menos un porcentaje para que ellos asistan a la escuela, ¿no? A la escuela común. Claro, y por supuesto, este tema es muy profundo, el cual nos invita a poder estar constantemente reflexionando sobre el derecho, porque al final de cuentas está en la Constitución y en las leyes que emanan en el Estado mexicano, y que de una u otra manera como sociedad, como autoridad debemos de abonar a esto. Y entonces con esto vamos a cerrar esta primera parte del tercer pilar. Tercer elemento que articula. Yo solo quiero cerrar algo, que ¿cómo cerramos este primer momento? En que nuestro deber como ciudadanos es brindarle esa oportunidad a las niñas y los niños para obtener la educación. Simple. Así es. Yo creo que con eso es elemental tener la conciencia, y aunado a esto viene el cuarto elemento que articula el plan de estudios y que está bastante complejo, ¿verdad? Que ha sido una controversia el entrar a este punto. Al platicar este punto, ¿no? ¿Por qué lo dejamos al último? Porque es muy rico, ¿no? Porque es bastante complejo, pero también nos llena de emoción hablar sobre esto, y es sobre la autonomía profesional, ¿verdad? Profesional. Esto vamos a irlo aterrizando un poco más, pero quiero leerles un fragmento del libro, un libro sin recetas para maestros y maestras de la fase 2, página 35, en su título Autonomía y revaloración de las prácticas docentes. Esto habla una experiencia de una docente F, así lo mencionan, y dice así, quiero que presten atención y que ustedes me digan desde este concepto de autonomía profesional cómo podemos irlo abordando. Dice así: creía que todo lo que había aprendido en la normal me iba a servir para el comienzo de mis actividades profesionales, pero no todo fue así. En el camino fui descubriendo que había un sinfín de cosas que no sabía, que fui aprendiendo y dándole sentido con el paso de los años. Está hablando una maestra de recién ingreso al servicio, y pues que se está dando cuenta de muchas circunstancias de lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces, desde el punto de vista de autonomía profesional, pues lo pongo sobre la mesa para que podamos dialogar qué pasa desde esta experiencia, ¿no? Sí, mira, eso es una parte bastante importante, como decía, y bastante importante para nosotros como docentes, porque es la parte en la cual
las teorías son importantes, son sumamente importantes, pero la realidad con la teoría, o sea, son complementarias, pero son otras cuestiones que no te enseñan ahí, que no ves en la escuela, que si llegas a prácticas, si llegas a dar tus servicios, observaciones, pues obviamente de lo que observas, de lo que practicas, bueno, ahora qué dice la teoría y aquí lo vas embonando, lo vas entrelazando, lo vas mezclando, pero bueno, ahora sales de esta cuestión, ahora sí, ¿qué de eso vas a poder hacer, no? Entonces, esta cuestión es importante para poder desarrollarla hoy en día y es importantísimo para los alumnos de nuevo ingreso, el qué van a hacer, ¿no? Después de esto. Y para nosotros como docentes ya con un poquito más de experiencia, también es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar, ahora sí que las estrategias también adecuadas, tenemos que enfocarnos bien a cada uno de estos propósitos que tenemos para lograr en nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos desarrollar en nuestros alumnos? ¿Cuáles son esas características de mi escuela? ¿Cuáles son estas necesidades que tiene mi escuela y cómo yo voy a buscar esa estrategia a través de esta autonomía profesional? Pero no desviarnos también, ¿no? Por eso decía, es muy importante tanto para los alumnos, como dice aquí este fragmento, para los alumnos de nuevo ingreso, como para nosotros que ya estamos en la puesta en marcha. Maestros, ¿no? Maestros de nuevo ingreso. Sí, maestros de nuevo ingreso, ¿no? Y nosotros que, pues obviamente, como les decía, ya a lo mejor ya tenemos 2, 3 años de servicio, 4, y que aún así nos sigue faltando un poquito de esta innovación en cuestión de las diferentes cuestiones que nosotros podemos hacer y podemos impartir, ¿no? Entonces, siento que es bastante puso la mesa, puso la mesa, Maggie, dos cosas. Los maestros de nuevo ingreso y quienes ya han estado pues con unos años de servicio y quienes tienen pues otro panorama, ¿no? Cómo se ve la autonomía desde estas dos visiones, ¿no? O sea, partiendo de lo que nos leíste, siento que es un golpe a la realidad bastante fuerte. Bueno, ya fui a prácticas, pero ¿dónde practicas? Digo, o sea, te pones en contexto, no sé si tú hiciste prácticas porque tú eres pedagoga, pero te llevan muy poco, muy poco. O sea, me refiero a porque no todas las escuelas de maestros se rigen de la misma forma, claro, ¿no? A nosotros, bueno, por lo menos a mí me mandaron a un jardín de Tuxtla. Obviamente la realidad no es esa, no te van a mandar a un jardín de Tuxtla, te van a mandar a un jardín en una comunidad. Más que mandar es lo que eliges, pero dentro de lo que eliges... bueno, sí. Bueno, no, porque no es como más que elegir es lo que te tocó. Sí. Yo creo que, pero esa parte creo que sí estamos, creo que más que elegir es lo que te tocó. Exacto. Porque al final de cuentas te toca la punta, ¿no? Yo siento que ahí es el golpe de la realidad bastante grande, porque ya no es un grupo de 30, ya no tienes el apoyo de los padres de familia, como lo tienes aquí, ni niñera, ni nada, o sea, todo lo que puede tener. Tú piensas que tu escuela va a ser así de bonita como a la que fuiste a hacer tus prácticas, tus observaciones, pero llegas y tomas en cuenta de que no. Y eso también es como, no sé, como algo que igual y pueda desanimar un poco, o no sé, o hacerte pensar. El choque de la realidad, ¿no? Sí, claro. No, y ¿cómo arrastro esto a la autonomía? Porque nos acostumbramos a estar en sociedad y cuando vamos para allá pues estamos solos. Es distinto. Entonces esta cuestión que estamos haciendo aquí, este diálogo, este debate no se puede hacer. Entonces siento que el aprendizaje que tiene el maestro o las maestras o todos lo damos a través del diálogo, ¿no? Obviamente cada uno puede retomar lo que pueda retomar, pero igual no sabe si lo estás haciendo bien, ¿no? Creo que es algo bien. Voy a pedir la palabra, ¿no? Voy a agarrar mi bote mejor. Nos referíamos con base a lo que leíste de la autonomía profesional del magisterio, que yo desde el capítulo pasado, yo en este estuve de pilar, pero son elementos que conforman el plan de estudio 2022. Quiero retomar 2 puntos bien importantes. El primero, la autonomía vista como un punto en el que quizás de pronto estamos muy acostumbrados a que nos digan y que hayan salido planes anteriores en los que nos decían lo vas a hacer así. Paso a paso, incluso hasta los consejos técnicos escolares. Sí. Nos decía paso a paso, de aquí vas a obtener un producto, era guía.
Era una guía. Y ojo y oído aquí. ¿Y qué producto al final de cada...? Guías de consejos técnicos escolares. Yo te voy guiando por donde quiero que vayas. Y el plan 2022, refiriéndonos incluso con el fragmento, es, te voy a dar ciertas observaciones, ciertas orientaciones del cual o de lo que quisiéramos que en toda la nación se estuviera viendo, se estuviera observando. Entendemos que los contextos son totalmente distintos y mi autonomía dictará en mi centro de trabajo, en mi círculo de estudio, en mi charla educativa, a qué le voy a dar prioridad, qué necesidades. ¿Y por qué retomo este punto? Porque la persona F, la maestra F decía, cuando salgo de la normal, me doy cuenta que la realidad es totalmente distinta. Así es. Porque en la normal nos dicen, vas a hacer esto, vas a ir a observación, vas a observar esto que quiero que observes, ¿sí o no? Sí. Estoy de acuerdo. Digo, no, sí o no, yo sé que bueno, en su caso, ustedes son de esa parte, pero por ejemplo también hay pedagogas y nosotros tenemos muy poca práctica de observación. O sea, realmente no la hay. Bueno, ¿no? Mira, es como todavía más choqueado todo. Estamos compartiendo lo que nos dicen. Llevamos una guía de observación y queremos que observes estos aspectos. Tú vas a observar lo que te dicen. Y tú ya estás con esa instrucción y predispuesto a que me van a decir que tengo que observar. Claro. Voy a prácticas, quiero que practiques estas actividades. Y discúlpenme, quizás en la antesala no les dije, pero me preocupa la formación de nuestros futuros maestros justo por esa experiencia, porque no podemos estar yéndonos en atención pedagógica que nos califiquen materiales didácticos. Claro. No, de verdad. O sea, pero es que para eso tendremos que revisar los perfiles también de los docentes, ¿no? De cómo se están formando. Totalmente, pero yo de manera muy personal les digo, me preocupa que nos den una calificación por si tu dulcerito, payasito, dulcerito, tiene 10. Cuando tenemos teorías que probablemente cuando sales no vas a aplicar toda la teoría, pero sí te da un conocimiento de por dónde partir. Supuesto. Cuando llegas a una escuela y cuando te enfrentas a esa realidad de que resulta que eres la única maestra para atender los 3 grados con 35 niños, no tienes apoyo, ¿y ahora qué hago? Claro. Así es. Y voy a finalizar mi punto de vista de la autonomía profesional del magisterio con que empecemos a tomar mejores decisiones a favor de la educación de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de nosotros mismos, a poder escucharnos y a poder aprendernos. No lo sabemos todo y que tengamos mayor amplitud de lo que queremos seguir preparándonos, porque no es para el bien total de nosotros, es para un bien de la comunidad escolar y de todo México y de la educación. Si queremos que la nueva escuela mexicana sea como tal una nueva escuela mexicana, tiene que empezar por nosotros mismos, por saber tomar mejores decisiones, por poder analizarlas, compartir y abrirnos las puertas de que nos den consejos y de una coevaluación, una autoevaluación y decir cómo lo estoy haciendo, por dónde estoy yendo, y de verdad eso es lo que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy, que esta autonomía profesional, no solo del magisterio, sino creo que en todos los aspectos nos ayude a seguir aprendiendo día con día para un bien común que son nuestros niños y nuestras niñas. Claro, ¿no? y entender la autonomía, como bien lo acabas de decir, como una toma de decisiones, pero las decisiones tienen que ser reflexivas, críticas, que realmente vayan en pro de los niños. Yo siempre he dicho esa parte, ¿no? Todos los esfuerzos que hagamos por estructura, por autoridad y que llega y repercuten en los niños es para ellos y por ellos. Y si nosotros agarramos, dejamos y realizamos algo es porque a ellos le va a beneficiar y de allí radica la autonomía profesional. Es decir, que desde lo que yo sé, y me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? La parte de la formación docentes, al contrario, por ejemplo, nosotros como pedagogos que tenemos una formación teórica, ¿no? Y que sí es muy fortalecida, pero que lleva a entender que es necesaria la práctica, lo que mencionaba Maggie hace un momento, ¿no? Que la parte teórica es importante, pero la parte práctica es necesaria, es urgente porque va de la mano, no puedes ir solamente con una bandera y dejar la otra, al contrario. Entonces, exactamente. No, y deja tú que practiques, es que vas a una realidad, o sea, te vas a topar con una realidad bastante cruda, bastante difícil, a la cual no vas a tener más herramientas más que tú, más tus conocimientos, tus habilidades, y si no tienes los principios de lo que tienes que hacer para favorecer con los niños y las niñas, pues cómo vas a aplicar tu autonomía, porque la autonomía profesional
va en el hecho de saber decidir qué elementos voy a tomar, Claro, no solamente del plan de estudios, sino más bien de lo que hay en la realidad, de lo que tienes con los niños, con las niñas, con tus padres de familia, con la sociedad, de la comunidad. Así es, por eso este es otro de los elementos que articula, no fundamenta, que articula el plan de estudios. Por eso es muy importante que esto nos quede claro como maestros y que también lo entiendan los padres de familia y toda la sociedad, porque sabemos cuál es nuestro trabajo de elegir la mejor manera, la mejor forma de poder realizar nuestra forma de trabajar con los niños y con las niñas. Entonces sí es importante que vayamos nosotros haciendo conciencia, ¿no? De lo que vamos a realizar, de cómo lo vamos a hacer, y yo creo que podemos ir cerrando esta ronda, ¿no? Con una reflexión. Yo quiero invitar a las compañeras de estos dos elementos, de la educación como núcleo integrador, con la comunidad como núcleo integrador, la integración curricular, la educación como el derecho humano a la educación y también la autonomía profesional. ¿Con qué de estos 4 elementos, cómo ustedes pueden articular en una frase que se puedan llevar y que podamos compartir con nuestros amigos y amigas crayolitas referente a estos 4 elementos que articulan? Yo veo estos 4 elementos como que se abrazaran el plan de estudios y le dieran la fuerza para que pueda implementarse. Entonces, ¿cómo ustedes pueden dar esta pequeña frase, esta reflexión de término de este bloque? La verdad es que me pides mucho al decirme que solo sé una frase, porque si bien ya me escucharon, ya se percataron, hablo demasiado. Pero para poder dar una aportación de estos 4 elementos que articulan el Plan de Estudios 2022, yo podría compartirles esfuerzo, dedicación y ambición. Ok, muchas gracias, ¿sí? Ok, híjole, sí la pones bien difícil igual. ¿Verdad? Es que nos invita a reflexionar, sí, claro, ¿no? Yo creo que la mayor sería la apertura a la lectura, hacia la lectura, porque si no entendemos, si no comprendemos, si no reflexionamos lo que estamos leyendo, pues no vamos a poder practicarlo, ¿no? Pues yo considero, ahorita que las estoy observando, las estoy escuchando, pues yo considero que para realizar estos 4 elementos sería la disposición que vamos a tener nosotros como docentes, la decisión para poder brindar una enseñanza de calidad. Esa sería mi frase para poder vivir en tema. Para mí sería el tener esta conciencia de querer transformarme primero para poder aceptar que tengo que cambiar ciertas cosas, y dentro de ello pues entra mi forma de trabajar, mi forma de ver las cosas para poder transformar la educación. Si yo no quiero esta sociedad, pues necesito hacer un granito de arena para que esto se transforme, para que esto crezca, ¿no? Y una frase que a mí me gusta mucho y que siempre comparto es hacer todo con amor. Cuando nosotros le ponemos amor a algo, le ponemos pasión, le ponemos ambición, le ponemos dedicación, ponemos todo nuestro esfuerzo para que todo sea posible. Entonces yo creo que es importante yo sé que hay en todos los docentes, en todos los maestros, este amor por lo que hacen, por sus alumnos, por el trabajo, esta vocación, y yo creo que es importante que siga prevaleciendo. Y que retomemos. Y que esto nos va a dar mucho ánimo para continuar en la apropiación del plan de estudios. Y con esto, mis crayolitas hermosas, estamos concluyendo, estamos cerrando. Sí, de verdad, estamos cerrando estos 4 elementos. Para que podamos ir teniendo más tiempo de compartir las charlas. Claro, por supuesto, escúchenos, síganos a nuestras redes sociales para que podamos seguir creciendo, llegando a todos los espacios, y las dudas que tengan que pues nos puedan estar compartiendo, y estamos aquí dispuestas para poder también invitar a muchas personas para que podamos escucharnos. Entonces, esto es una vez más Crayolitas, y les deseamos que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ay, hasta luego. Adiós. Adiós.